Sin duda alguna, Venom y Spider-Man fueron dos de los personajes más populares que vimos en los cómics de la década de los 90. Estamos hablando de dos personajes con habilidades especiales muy similares, que tenían un diseño visual sumamente atractivo para los fanáticos y que además, sobre todo, contaban con excelentes historias. Parecía que la dinámica entre estos dos personajes no podía ser mejor, hasta que en 1992 Marvel Comics nos presentó al villano Carnage, quien llevaría la relación de Venom y Spider-Man a otro nivel de complejidad. Esto sucede porque en un principio muchas personas veían la rivalidad entre Spider-Man y Venom como una pelea del bien contra el mal, algo muy similar a lo que vimos con Batman contra Joker o Superman contra Lex Luthor. Sin embargo, la llegada de Carnage nos hace ver que Eddie Brock representa otro tipo de personaje, uno que no comparte el mismo nivel de maldad que Cletus Kasady. En este video analizaremos las historias y simbología visual de estos personajes para entender cómo es que Marvel Comics logró hacer a dos personajes tan populares de repente, y analizaremos cómo es que conocer a Carnage nos hizo entender mucho mejor a Venom, ya que nos hizo darnos cuenta de que la maldad puede venir de muchos lugares, en muchos niveles y de muchas formas, algo que podemos llamar maldad demoníaca contra maldad instrumental. No olvides dejar tu like del infinito y suscribirte si aún no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Dani Virgen y nosotros somos Geeks. Muchos piensan que la primera vez que vimos el traje negro de Spider-Man fue en el cómic Secret Wars número 8, ese ejemplar con la icónica portada en la que vemos a un Peter Parker sorprendido en diciembre de 1984. Sin embargo, la primera publicación del traje del simbionte fue en mayo del mismo año, unos meses atrás con el ejemplar Amazing Spider-Man 252, una historia que fue publicada antes de Secret Wars, pero que se lleva a cabo después de los sucesos de este evento. Cuando este cómic salió, a pesar de que Spider-Man se veía muy bien con ese traje negro, la reacción del público fue mixta. Mientras que unos fanáticos ciertamente veían que este nuevo diseño le daba a Spider-Man una imagen renovada, sofisticada y que parecía ser más apta para misiones encubierto, muchos otros fanáticos querían ver el traje original de vuelta. Esta reacción mixta se solucionaría cuando los fanáticos se enteraron de que el nuevo traje era realmente un simbionte que buscaba alimentarse de su huésped, y que Peter Parker buscaba librarse de él, cosa que no fue nada fácil. Cuando Peter por fin logra librarse del simbionte, primero con ayuda de los Cuatro Fantásticos y después con unas campanas de la iglesia, el simbionte encuentra a su próximo huésped en Eddie Brock, un personaje que tenía un odio personal hacia Peter Parker, a quien culpaba por haber perdido su trabajo y credibilidad como reportero. El hecho de que el simbionte tuviera un odio personal también hacia Spider-Man por haberle rechazado, y Eddie tuviera un odio personal hacia Peter Parker por sus problemas laborales, hicieron de Venom un villano muy atractivo para la audiencia. No solamente eso, sino que el aspecto visual del traje negro que quedaba muy bien en Spider-Man parecía quedar mucho mejor en Venom. Era como una versión salvaje de Spidey, más musculosa, rebelde y con una moral mucho más flexible, algo que era popular en los 90s, ya que el público no quería seguir viendo a personajes tan correctos. Digamos que Venom representa todo lo que los fanáticos querían ver en un personaje como Spider-Man, pero que al mismo tiempo no querían ver en Peter Parker. La cereza en el pastel visual que es Venom fue sin duda la expresión facial que tenía. Esto puede ser debido a que esos ojos blancos demoníacos, los dientes y la lengua corresponden a símbolos que asociamos culturalmente con el concepto de maldad. Resulta que nosotros, culturalmente, tenemos la idea de que algo malvado es algo que ha sido corrompido, y que cuando la maldad corrompe a una persona, no solo corrompe su espíritu, sino también su cuerpo. Es por eso que a través de los siglos hemos representado la maldad como versiones bizarras o grotescas de lo que consideramos bueno. Un ejemplo muy claro es cuando representamos a Satanás como una versión corrompida de un ángel, una versión que tiene alas de murciélago en vez de plumas, cuernos en vez de aureola y un color rojo que consideramos inhumano. Y es que precisamente ese es el punto, deshumanizar a lo que consideramos malvado, ya que no queremos vernos a nosotros mismos como malvados. Es por eso que preferimos representar al mal muy diferente a nosotros. En este caso, Venom representa muy bien una versión corrompida de Spider-Man. El caso de Carnage visualmente es un caso muy similar, con la diferencia de que Carnage tiene un aspecto rojo y negro que fue diseñado para simular sangre humana.
Recordemos que durante los años 90 había mucho pánico y desinformación con las noticias sobre el virus del SIDA. La sangre entonces era vista con un miedo y repulsión mucho mayor a lo habitual, lo cual le ayudó a Carnage a posicionarse como uno de los villanos más populares de la década. No obstante, el aspecto visual es solamente una pequeña parte de todo el discurso malvado que estos dos personajes nos representan, ya que el resto lo podemos encontrar en sus historias. Por un lado, Eddie Brock nos presenta una historia de origen llena de motivaciones completamente comprensibles de por qué odia a Peter Parker. Digo, ¿quién no ha detestado a un compañero de trabajo porque sentimos que nos hace la existencia miserable? Pero al mismo tiempo, nos es presentado como una persona que detesta ver a los inocentes sufrir. De hecho, los cómics nos dicen que precisamente por esta razón fue por la que se volvió periodista. Sin embargo, también lo vemos causando destrozos y amenazando a personas inocentes para poder acabar con Spider-Man, algo que podríamos considerar como una contradicción a este personaje. Lo interesante es que los lectores comprendemos que esto no es así, ya que entendemos que Eddie Brock odia a Peter Parker y lo que quiere es matarlo a él. Si alguien se atraviesa en su camino, Venom lo ve como un mal necesario. El caso de Carnage es completamente diferente, ya que desde un principio los escritores lo presentan como una persona que no puede tener una guía moral y disfruta del sufrimiento de las demás personas. De hecho, desde su primera aparición en la celda de prisión que compartía con Eddie Brock, se nos explica que Cletus Kasady es un asesino serial con 11 cadenas perpetuas, lo cual hace que Eddie Brock sienta un gran desprecio hacia él. Curiosamente, los escritores intentan hacer ver a Cletus incluso más malvado, contándonos que él disfruta mucho del heavy metal, lo cual es completamente ridículo, ya que todos sabemos que los verdaderos malvados escuchan reggaetón. Cuando Cletus se une al simbionte para formar a Carnage y escapa de prisión, el personaje sigue por el mismo camino, asesinando a personas inocentes, eligiéndolas completamente al azar de una guía telefónica. Como podemos ver, estas historias de origen nos dicen que Venom y Carnage son personajes completamente diferentes. No significa que uno de ellos sea bueno, significa que su maldad viene de motivaciones que no tienen nada que ver una con la otra. Esto es explicado muy bien por el filósofo Lars Svensson, quien tiene la teoría de que existen 4 tipos de maldad, 2 de las cuales podemos ver perfectamente representadas en estos dos personajes de Marvel. Según su teoría, la maldad de Carnage podemos llamarla como una maldad demoníaca, un tipo de maldad que tiene como finalidad la maldad en sí. En otras palabras, Carnage hace lo que hace simplemente porque disfruta de ser malvado, y también del sufrimiento de las demás personas. No hay otra motivación ni otra explicación. Este tipo de maldad es muy interesante porque solemos pensar que es el único tipo de maldad que existe, que las personas malas cometen actos malvados solamente porque sí. Lo increíble es que a pesar de que este tipo de personas son muy comunes en la ficción y en los cómics, realmente es probable que ni siquiera existan en el mundo real. Y si existen, Svensson nos dice que lo más seguro es que sería un porcentaje muy pequeño, lo cual nos indica que los otros 3 tipos de maldad son los verdaderos responsables de la mayoría del sufrimiento del mundo. El segundo tipo de maldad corresponde a Venom, una conocida como maldad instrumental. Son aquellas personas que cometen actos malvados para lograr cierto objetivo, que en el caso de Venom es matar a Spider-Man. Este tipo de personas son conscientes de que están haciendo algo mal, pero consideran que es algo necesario para cumplir sus metas, las cuales pueden ser negativas, como las de Venom, pero también pueden ser objetivos positivos, algo que ya vimos en el personaje de Ozymandias de Watchmen, quien acabó con millones de personas para lograr la paz mundial. Lo que hace a este tipo de personajes interesantes es que ellos no disfrutan de sus actos de maldad. Si Venom pudiera matar a Spider-Man sin lastimar a inocentes, lo haría de igual forma. Si Ozymandias pudiera lograr la paz mundial de otra manera, también elegiría el otro camino. Entonces hay que aclarar que la única razón por la cual Eddie Brock se unió con su mayor enemigo, Spider-Man, para luchar contra Carnage, fue porque sabía que muchos inocentes estaban en peligro y que podía acabar con Spidey después. El tercer tipo de maldad se llama maldad idealista y corresponde a personajes históricos como Hitler, quienes actuaban mal pero pensaban que hacían lo correcto. Este tipo de personajes son muy diferentes a Carnage o a Venom, ya que los idealistas malvados ni siquiera se dan cuenta de que están cometiendo un acto de maldad e incluso llegan a pensar que es su deber hacerlo. Por último, el cuarto tipo de maldad es la maldad estúpida. Nos habla de personas que ni siquiera se detienen a pensar si están haciendo algo bueno o malo. El enfrentamiento entre Venom y Carnage simboliza a 2 tipos de maldades enfrentándose una con la otra, dejándonos a nosotros, los lectores, decidir qué tipo de maldad nos gustaría ver ganar y cuál es nuestro personaje favorito.
Esto resulta muy entretenido, ya que a pesar de que entendemos mejor las motivaciones de Venom, ya que es un personaje emocionalmente más complejo y mejor escrito, no podemos evitar sentirnos atraídos ante la maldad demoníaca pura que representa Carnage, un tipo de maldad que quizás solamente existe en la ficción, pero que aún así es muy interesante de ver. A todo esto, hay que sumarle el hecho de que en medio de estas dos fuerzas malvadas se encuentra Spider-Man, una figura heroica que representa el bien y de la cual Venom y Carnage derivan, ya que el aspecto visual de estos dos personajes representa un Spider-Man corrompido en espíritu y en forma. Junta todo eso y tienes como resultado uno de los mayores crossovers que Marvel ha tenido en su historia, y la época más importante en los cómics que Carnage ha vivido. No solo eso, sino que este cómic pone en evidencia que a menudo cometemos el error de pensar que toda la maldad es igual, y esto hace que veamos a las personas malvadas como demonios, monstruos o inhumanos. Lamentablemente, como Svensson propone, la maldad se presenta de muchas maneras diferentes. Y los peores actos que se cometen en el mundo no son perpetrados por monstruos sádicos como Carnage o Cletus Kasady, sino por personas muy similares a las que tenemos a un lado. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Danny Virgen y nosotros somos Geeks. Mandamos un enorme agradecimiento a Go el Monitor Geek por este increíble guión. Recuerda que él está escribiendo esta sorprendente sección en la cual analizamos la psicología de los villanos. No olvides darte una vuelta por su canal.